Universidad Técnica Particular de Loja, titulación de Medicina, Morfofuncional 1, Histología Teórica Paralelo D, integrantes, Winiper Rojas, Diana Sarmiento, Damaris Villalta, Arelis Arango, Patrick Godoy. Tejido nervioso. El tejido nervioso es el tejido específico que forma el sistema nervioso. Tiene las siguientes funciones: rápida transmisión, elaboración y almacenaje de informaciones y capacidad de adaptación. Distinguimos a las neuronas, que son las principales transmisoras de señales eléctricas, a las células neuróglicas, que nutren a las neuronas, garantizan su excitabilidad y sinapsis, y a los nervios, que corresponden a la parte periférica del sistema nervioso. Las funciones principales del tejido nervioso son la elaboración de las informaciones, que pueden procesarlas e intensificarlas, y la capacidad de adaptación. Clasificamos al sistema nervioso en sistema nervioso central y periférico de acuerdo a su anatomía y topografía, y al sistema nervioso autónomo y vegetativo según la función. Las células del tejido nervioso y su organización principalmente corresponden a las neuronas y a las células neuróglicas. En el sistema nervioso central encontramos la sustancia gris, que son asociaciones densas de somas y corresponden a regiones oscuras. La sustancia blanca son regiones de axones de las neuronas y mielina de las células neuróglicas. Se identifica más o menos en regiones claras. El neurópilo es una red compleja de axones y dendritas en la cercanía de los somas neuronales en la sustancia gris. También identificamos corteza y región nuclear, núcleo, principalmente en la zona cortical de la cabeza. En el sistema nervioso periférico distinguimos los ganglios, que son agrupaciones regionales de somas neuronales con neurópilo. Se dividen en autónomos y sensoriales, y a los nervios, que son axones de la sustancia blanca que forman cordones, denominados nervios. Estos axones pueden ser sensitivos y motores, y forman por su combinación a los nervios mixtos. Transmisión de la información. Se da por medio de sinapsis. Las estructuras aferentes del sistema nervioso captan estímulos y los conducen hacia el sistema nervioso central. Son sensitivas o sensoriales. Las estructuras eferentes conducen la excitación desde el sistema nervioso central hacia las dianas celulares. Células efectoras son principalmente motoras. Se subdividen en aferencias viscerosensoriales, aferencias somatosensoriales, eferencias visceromotoras y eferencias somatomotoras. Tipos celulares del tejido nervioso. Las neuronas son las principales células que cumplen con la capacidad de captar y transmitir señales. De acuerdo a su morfología identificamos el cuerpo neuronal, también llamado pericarion o soma, y a las dendritas y al axón. En el compartimento somatodendrítico encontramos que se encuentra formado por el soma, las dendritas, las espinas dendríticas, que van a permitir la entrada de señales, y el compartimento axónico formado por el axón, que permite la salida de señales. El pericarion, soma o cuerpo neuronal, es la central metabólica de la neurona. Es redondeado, a veces ovoide o piramidal. En las células minúsculas puede alcanzar hasta 8 micras, mientras que en células más grandes entre 60 y 100 micras. El núcleo es eucromático, grande y relativamente voluminoso, de límites nítidos, y en las neuronas estimuladoras es redondo, mientras que en las inhibidoras tiene escotaduras pronunciadas. El citoplasma presenta cúmulos de cisternas de retículo endoplasmático rugoso con abundantes ribosomas que forman las granulaciones de Nils, que representan la intensa síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático liso está muy difundido. Asimismo, encontramos muchos aparatos de Golgi que producen la producción de neurohormonas y neurotransmisores, además de mitocondrias. Lisosomas forman los gránulos de lipofucsina de color pardo amarillento. También encontramos en el pericarium gránulos de melanina y gránulos con pigmento de hierro. Las dendritas corresponden a prolongaciones de una neurona que sirven para la captación y la elaboración de informaciones e intensifican los estímulos. Las sinapsis con las dendritas se denominan sinapsis axodendríticas, que en las porciones motoras del asta ventral corresponden a 10.000 sinapsis, mientras que en los células de Purkinje entre 25.000. La estructura y ultraestructura. De las dendritas se ramifican las dendritas troncales, que son dendritas apicales cuando salen del vértice de una célula piramidal y dendritas basales cuando salen de su base. Estas se pueden ramificar también en segmentos dendríticos. En general, el árbol dendrítico alcanza una longitud de 4.000 micras.
La excepción son las células ganglionares pseudo-unipolares que no cumplen con esta estructura. Las espinas dendríticas son pequeñas proyecciones de las dendritas, de hasta una micra, en las que se producen sinapsis estimuladoras, sinapsis espinosas, que son sitios de plasticidad sináptica. El axón es una prolongación de una neurona que sirve para conducir la información y para transportar moléculas de señal bioquímicas. La estructura y la ultraestructura. Surge del cono axónico que carece de retículo endoplasmático rugoso. Luego sigue el segmento axónico inicial, que es el primer segmento del axón y es amielínico. En él se produce el potencial de acción y limita el axón del soma neuronal. El axolema corresponde a la membrana plasmática y el axoplasma al interior del axón, que tiene porciones tubulares de retículo endoplasmático liso como microtúbulos y neurofilamentos. Se ramifican por lo general en la región diana, que son las denominadas colaterales axónicas, y las ramas terminales del axón forman dilataciones, botones en pasante entre neuronas o botones terminales que forman sinapsis con la membrana de estructuras diana. El citoesqueleto es el estabilizador mecánico de la neurona, ancla los receptores y proteínas en la membrana y transporta sustancias y orgánulos. Los componentes principales son los microtúbulos, los microfilamentos de actina que forman el armazón de sostén que estabiliza la neurona, los filamentos intermedios o neurofilamentos que son polares y se repelen entre ellos y determinan el diámetro de las dendritas y axones, y los microtúbulos o neurotúbulos que en el pericardium, en las dendritas y en los axones, y que encontramos proteínas asociadas a estos microtúbulos. También encontramos que el transporte axónico es anterógrado y está dado por la proteína motora cinesina y retrógrado dado por la proteína motora dineína. Para clasificar a las neuronas se utilizan criterios tanto morfológicos como químicos y funcionales. En cuanto a los criterios morfológicos están la ramificación de las dendritas y axones, presencia de espinas y proyección axónica. Los criterios químicos son neurotransmisores y enzimas sintetizadoras de neurotransmisores y detección de proteínas determinadas. Y en cuanto a los funcionales están la acción sobre las células diana y el patrón de los potenciales de acción. Además de la clasificación morfológica tradicional, se utilizan otras designaciones de las neuronas. La más importante es la subdivisión de las neuronas de acuerdo con su función en excitadoras e inhibidoras. En cuanto a las neuronas excitadoras, son neuronas grandes que se proyectan a largas distancias. Estas utilizan glutamato como neurotransmisor. Algunos ejemplos son las células piramidales, granulosas y mitrales. En cuanto a las neuronas inhibidoras, sus terminaciones axónicas están en cercanía con el pericardión. La mayor parte utilizan como neurotransmisor GABA y en la médula espinal y segmento inferior del tronco del encéfalo utilizan glicina como neurotransmisor. Algunos ejemplos son las células estrelladas de las cestas y en candelabro. Inhibición retrógrada, inhibición anterógrada y desinhibición. El flujo de las señales entre las neuronas excitadoras es modulado por neuronas inhibidoras. En cuanto a la inhibición retrógrada, aquí el circuito en el que las colaterales axónicas de una neurona excitadora alcanzan una neurona inhibidora. La neurona que a su vez actúa sobre las neuronas excitadoras y las inhibe. Así impide la excitación excesiva. En cuanto a la inhibición anterógrada, aquí la neurona excitadora y una neurona inhibidora son alcanzadas al mismo tiempo por un sistema de proyección. La neurona inhibidora puede reprimir con más rapidez la actividad de la neurona excitadora. Y en cuanto a la desinhibición, una primera neurona inhibidora está conectada con una neurona excitadora a través de una segunda neurona inhibidora. Aquí la activación de la primera neurona inhibidora va a inhibir la segunda. Células de la neuroglia. Se dividen en el sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. En cuanto a las del sistema nervioso central están los astrocitos. Estos se encuentran en el ectodermo y van a cumplir la función de barrera hematoencefálica, de sostén, mantenimiento del medio iónico extracelular, homeostasis química, entre otras. Los oligodendrocitos están en el ectodermo del tubo neural y la función es de cubierta central para mejorar la velocidad de la conducción. Los ependimocitos se encuentran en el ectodermo del tubo neural
y su función va a ser en el epitelio de los ventrículos. Una forma especializada es en el epitelio del plexo coroideo. Y los microgliocitos se encuentran en el mesodermo de la médula ósea y su función va a ser defensiva y de neuroprotección. En cuanto a las células del sistema nervioso periférico, tenemos las células de Schwann. Estas se encuentran en el ectodermo de la cresta neural y su función va a ser en la neuroglia de cubierta de los nervios para mantener el medio iónico extracelular, nutrición y regeneración axónica. Y por último, las células satélites se encuentran también en el ectodermo de la cresta neural y su función va a ser de nutrición y aislamiento de las células ganglionares sensoriales y vegetativas. La barrera hematoencefálica se va a encontrar entre la sangre y el tejido nervioso del sistema nervioso central. Este va a mantener la hemostasis del encéfalo y lo va a proteger contra agentes patógenos y sustancias tóxicas. También va a regular el paso de sustancias desde la sangre hacia el sistema nervioso central. Este va a servir como barrera para sustancias polares, por ejemplo, los colorantes, medicamentos o toxinas bacterianas. Sin embargo, las sustancias apolares sí pueden atravesar esta barrera, como el alcohol o los gases narcóticos. Esta va a estar formada por endotelio y membrana basal, así también como membrana limitante glial. Barrera hematolicural. Esta se encuentra entre los vasos capilares del plexo coroideo y del líquido encefalorraquídeo. Va a estar compuesto por células endoteliales nefrestadas del plexo coroideo. También va a estar en la membrana basal subyacente y en el epitelio del plexo. El líquido encefalorraquídeo va a ser secretado por células del epitelio del plexo. Vainas neuroglicas de las prolongaciones neuronales y vainas axónicas. A continuación de su segmento inicial, los axones están rodeados por una vaina neuróglica. Las células de la neuroglia que forman esta vaina se denominan células neuroglicas de cubierta. En el sistema nervioso central son los oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann. Además, la neuroglia de cubierta puede rodear un axón con una vaina de mielina compuesta por muchas laminillas delgadas de membrana. Estos axones se denominan axones mielínicos. Y en el sistema nervioso periférico también hay células de Schwann que rodean varios axones, pero no se va a formar una vaina de mielina. Estos axones, en cambio, reciben el nombre de fibras nerviosas amielínicas. Vainas neuroglicas del sistema nervioso periférico. Aquí se van a distinguir las células de Schwann, tanto las mielinizantes como las no mielinizantes. Las células de Schwann mielinizantes. Estas van a rodear los axones del sistema nervioso periférico con una vaina de mielina. Entre dos células de Schwann, la vaina de mielina está interrumpida en una distancia breve por los nódulos de Ranvier. En el sistema nervioso humano, las vainas de mielina en gran parte se desarrollan recién después del parto. En cambio, las largas vías centrales requieren más tiempo. La mielinización del sistema del cordón posterior y de los axones del tracto corticoespinal solo se completa después de varios años. Su importancia funcional se da debido a que para que los estímulos puedan ser transferidos con rapidez, debe aumentar la velocidad de conducción de los axones. Esta velocidad aumenta con el diámetro del axón, pero dado que el incremento de diámetro axónico tiene límites, esta velocidad se ayuda para su aumento con las vainas de mielina. Los nódulos de Ranvier. Estos interrumpen en segmentos regulares la vaina de mielina de un axón. El axolema del nódulo de Ranvier se diferencia del axolema mielinizado, y este axolema nodal es bastante fácil de excitar. Internódulos. Son los segmentos del axón que hay entre dos nódulos de Ranvier, y la mielina es la biomembrana de las células de Schwann que rodea los axones. La identificación microscópica óptica de la vaina de mielina a causa de su alto contenido de lípidos es difícil y depende de la fijación y la tinción del tejido. En los métodos de preparación de rutina se utilizan reactivos disolventes enérgicos de las grasas, por lo que la vaina de mielina se disgrega y solo persisten los restos proteicos que reciben el nombre del esqueleto neuroqueratínico, mientras que en los cortes por congelación la vaina de mielina puede identificarse bien con colorantes para grasas y con anticuerpos, dado que esta técnica lógica impide la disolución de los lípidos. La estructura compleja de la mielina compacta solo puede verse con un microscopio electrónico. Las células de Schwann no mielinizantes. Estas rodean varios axones con una vaina neuroglica simple. Esta vaina neuroglica simple está compuesta por muchas células de Schwann que se ubican una a continuación de la otra. Los axones se sitúan en la corteza tubular formada por las células de Schwann y siempre persiste un espacio extracelular estrecho entre la membrana axónica y la membrana de la célula de Schwann, conocido como el mesaxón.
Su importancia funcional se da debido a que la vaina neuroglica simple que forman las células de Schwann no mielinizantes nutre y protege al axón, y la propagación de los impulsos ocurre en forma continua a lo largo del axolema. Las vainas neuroglicas del sistema nervioso central. Los oligodendrocitos forman las vainas de mielina alrededor de los axones del sistema nervioso central. La vaina neuroglica sirve para acelerar la conducción axónica de los impulsos y para la nutrición del axón. Los arrollamientos individuales están compuestos por mielina compacta y en ellos no se detectan incisuras de Smith-Laderman. Entre el arrollamiento de un oligodendrocito y el siguiente hay nódulos de Ranvier. El axolema del nódulo posee una gran densidad de canales de sodio dependientes del voltaje. Además, falta la lámina basal y en la sustancia gris también transcurren axones centrales sin vaina de mielina. Nervios periféricos. Los nervios periféricos están compuestos por haces de fibras nerviosas mielínicas y amielínicas. En los nervios periféricos hay axones, células neuroglicas y tejido conjuntivo y vasos. Las cubiertas de tejido conjuntivo de los nervios periféricos. Los nervios periféricos poseen estructuras de tejido conjuntivo de organización jerárquica, que desde adentro hacia afuera reciben las denominaciones de endoneuro, perineuro y epineuro. El endoneuro es aquel que rodea cada axón. El perineuro va a reunir los axones en fascículos y el epineuro reúne varios fascículos y es la cubierta externa del nervio. La clasificación de las fibras nerviosas periféricas. Tenemos tres tipos de fibras nerviosas periféricas. La tipo A, que posee una vaina de mielina y su diámetro oscila entre 3 y 20 micrómetros. Además, conducen los impulsos con una velocidad de 15 a 80 metros sobre segundos. Aquí existe también una subclasificación de tipo A alfa, A beta, etc. El tipo B. Están provistas de una vaina de mielina delgada y su diámetro varía entre 2 y 3 micrómetros. Conducen los impulsos con una velocidad de 2 a 10 metros sobre segundos. Y se ubican en los nervios vegetativos preganglionares y en las aferencias viscerales. Y las fibras de tipo C, que son amielínicas y tienen un diámetro de 0,5 a 1,5 micrómetros. Además, conducen los impulsos con una velocidad de 0,25 a 1,25 metros sobre segundos. Este tipo de fibra transmite, por ejemplo, las sensaciones dolorosas sordas y se ubica en los nervios vegetativos postganglionares y algunas aferencias cutáneas. La regeneración en el sistema nervioso. Regeneración axónica. En el sistema nervioso periférico, si se preserva la cubierta de tejido conjuntivo del nervio o se reconstruye mediante cirugía, los axones en el nervio pueden regenerarse en el lapso de semanas o meses. En el sistema nervioso central, los axones no pueden regenerarse, solo pueden reorganizar sus conexiones. La regeneración neuronal o neurogénesis. Se ha detectado neurogénesis en dos regiones del cerebro del adulto, el giro dentado del hipocampo y la zona subventricular. Después de las lesiones encefálicas, la neurogénesis en estas regiones se va a intensificar. No obstante, la cantidad de neuronas neoformadas es demasiado reducida a lo que se necesitaría. Las neuronas pueden transmitir estímulos a otras células. Esta transmisión ocurre en sitios de contacto especializados conocidos como sinapsis. Existen dos formas básicas de sinapsis: sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Las sinapsis eléctricas son regiones de contacto entre neuronas. En los sitios de contacto se encuentran uniones de hendidura que son permeables para muchas moléculas pequeñas. Mediante estas uniones, dos neuronas se acoplan funcionalmente entre sí en forma estrecha, reaccionan de modo rápido y sincrónico ante una activación y transmiten los impulsos bidireccionalmente. Las sinapsis químicas son sitios de contacto especializados en los cuales, a través de un mensajero químico conocido como neurotransmisor, un impulso eléctrico se transmite de una neurona a una célula diana y desencadena un efecto. La neurotransmisión tiene un componente sináptico en donde se da una fusión de vesículas y un reciclaje de vesículas. Existen diferentes neurotransmisores como la acetilcolina, glutamano, GABA, glicina, sustancia P, serotonina, dopamina y noradrenalina. Los factores neutróficos. Las neuronas y las células neuroglicas secretan factores neutróficos, los cuales son grupos de mensajeros químicos. Su función es la regulación de la proliferación, diferenciación y orientación de células dianas de las neuronas durante el desarrollo embrionario, y actúan a través de receptores acoplados a enzimas. Las sinapsis centrales son la mayor parte de las sinapsis que se dan en el sistema nervioso central. Pueden establecerse pocas sinapsis hasta alrededor de 250.000. Pueden ser sinapsis asimétricas y sinapsis simétricas. Las sinapsis espinosas actúan como estructuras diana para axones aferentes. Contienen espinas dendríticas, que son pequeñas evaginaciones de las dendritas.
y su morfología son sinapsis típicas y su terminación presináptica contiene vesículas con neurotransmisores. La placa motora terminal. El axón de una motoneurona alfa se ramifica en la periferia del cuerpo y con sus terminaciones inerva varias células musculares esqueléticas. El sitio de contacto entre la terminación de la fibra nerviosa motora y la célula muscular esquelética recibe el nombre de placa motora terminal. Es una sinapsis química que utiliza acetilcolina como neurotransmisor. Cuenta con una terminación axónica, hendidura sináptica y membrana postsináptica. Sistema nervioso vegetativo. Este sistema controla de forma involuntaria el funcionamiento de los órganos. Es esencial para la vida y procesos fisiológicos. Es importante para la homeostasis y recibe informaciones viscerosensoriales del interior del cuerpo y controla los órganos internos a través de las señales visceromotoras. Este se subdivide en sistema nervioso simpático, que se activa para aumentar la actividad funcional, acelera la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios y aumenta la tensión arterial. Los neurotransmisores que actúan aquí son la adrenalina y la noradrenalina. Por otra parte, el sistema nervioso parasimpático se activa para estimular la función de las vísceras. Esta disminuye la actividad del corazón y los pulmones y estimula el metabolismo corporal. El neurotransmisor que actúa en este sistema es la acetilcolina. Por último, el sistema nervioso entérico regula el peristaltismo y la función digestiva del tubo gastrointestinal. Este es modulado por el simpático y el parasimpático, pero también funciona en forma autónoma en los plexos vegetativos intramurales, en el plexo submucoso y en el plexo mientérico. Principios de conexión del sistema nervioso vegetativo periférico. Eferencias visceromotoras. Una neurona preganglionar, mediante su axón preganglionar, alcanza un ganglio vegetativo y allí establece una sinapsis con una neurona postganglionar y mediante su axón postganglionar llega al órgano diana. Por otra parte, las neuronas viscerosensoriales tienen sus somas en los ganglios sensoriales. Son células ganglionares pseudo-unipolares que con su axón centrípeto llegan a la médula espinal o al tronco del encéfalo. Morfología. Sistema nervioso vegetativo central. El hipotálamo del diencéfalo es el centro regulador superior. Controla las funciones corporales esenciales como la circulación, la respiración, la alimentación, el equilibrio ácido-base, la temperatura corporal y las funciones sexuales. A través de la hipófisis, el hipotálamo también regula el equilibrio hormonal. Aquí actúan las aferencias viscerosensoriales, principalmente las del nervio vago. Las eferencias del hipotálamo a través de los mismos centros del tronco del encéfalo controlan la motricidad visceral en el tronco del encéfalo y la médula espinal. Sistema nervioso entérico. Este forma un plexo principalmente autónomo en la pared del tubo digestivo. En la pared intestinal se encuentran dos grupos funcionales de axones y células ganglionares, el plexo mientérico de la capa muscular, el plexo submucoso de la capa submucosa. Este funciona de forma autónoma, pero recibe influencias moduladoras de neuronas postganglionares de los sistemas simpático y parasimpático. Controla el peristaltismo y la actividad glandular y la absorción de las sustancias nutritivas, junto con las células motoras predominantes. También posee partes viscerosensoriales que pueden elevar hasta la conciencia informaciones sobre trastornos, las cuales se exteriorizan en la forma de dolor. Meninges encefálicas y medulares. El sistema nervioso central está rodeado por tres membranas especiales de tejido conjuntivo: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre se encuentra en contigüidad directa con los huesos craneales y subdivide el espacio interno del cráneo en varios compartimentos. La aracnoides es tejido conjuntivo fino y delicado que está junto a la dura madre y se mantiene en conexión con ella a través del neurotelio. La pía madre se encuentra en continuidad directa con el encéfalo y la médula espinal. Sigue los surcos de la superficie del sistema nervioso central. Dura madre. Es tejido conjuntivo denso, con fibras colágenas abundantes, fibras elásticas relativamente escasas, que contienen muchos nervios sensitivos. Esta se encuentra en continuidad directa con el hueso craneal y entre la dura madre y el aracnoides hay una capa de neurotelio que se une por meningocitos. Aracnoides. Se encuentra unida a la dura madre a través del neurotelio y tapiza el espacio subaracnoideo lleno de líquido cefalorraquídeo. También se une a la pía madre a través de trabéculas de tejido conjuntivo. A la altura de vellosidades aracnoideas se encuentran las granulaciones de Pacchioni, que reabsorben la mayor parte del líquido cefalorraquídeo. Y por último, la pía madre.
Esta está compuesta por una lámina basal superficial y los pies terminales de los astrocitos. Entre los componentes fibrilares de la matriz hay fibras colágenas finas y fibras elásticas escasas. Con regularidad se encuentran macrófagos, mastocitos y linfocitos. La pía madre está muy vascularizada y acompaña los vasos sanguíneos que se introducen en el sistema nervioso central desde la superficie hacia la profundidad. Muchas gracias por su atención.